Son las 7:08, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20, en la línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema muy interesante: nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. Se encuentra en cabina el doctor Néstor Ceballos, médico urólogo, egresado del Centro Médico Nacional de la Raza. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Doctor Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Pues, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Doctor Néstor, vienes de la Ciudad de México. Yo laboro en Tampico. Tampico. Así es. ¿Cómo están las cosas en Tampico? ¿Cómo es el clima? Hay caliente. Bueno, aunque ¿Sí? por esta época del año ya disminuye un poco la temperatura, es mucho más agradable. Estamos aquí en un congreso de la Sociedad Mexicana de Urología en el 65, Sí. avo congreso. Esa es la razón de nuestra estancia por esta bella ciudad. Muchas gracias por la bella ciudad. No, pues no tienes que agradecer, realmente es muy bonita. Yo viví aquí un par de meses hace unos años y ¿En me agradó Guadalajara? mucho. Sí, estaba en la Universidad Autónoma de Guadalajara haciendo un curso Sí. hace ya algunos años. ¿Alguna comida que extrañe, doctor Néstor? Ah, las De tortas. aquí. Las tortas ahogadas. Sí. Muy bien. Ah, muy bien. Doctor Néstor Ceballos, médico urólogo, nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. ¿Qué es esto? Bueno, pues el cáncer de próstata es una entidad muy común, muy frecuente, que nos pasa a todos los varones habitualmente. Hombres de 60 años en adelante, a los 70 años incluso puede haber una incidencia del 50% de los cánceres de la próstata. Es decir, que a muchos de nosotros nos va a dar. Y el problema radica en detectar el tumor prostático a tiempo para poder hacer o darle al paciente o brindarle al paciente algún método oportuno y poder curar, que al fin y al cabo es el objetivo de la medicina. Entonces, identificar al paciente que pueda tener el problema, revisar lo que es algo indispensable, la revisión física, y ofrecerle tratamientos. Existen tratamientos variados, vinimos a hablar sobre un específico que es la crioablación de la próstata. Es un procedimiento novedoso, no es nuevo, está teniendo un nuevo auge, eso sí. Es un procedimiento de mínima invasión, el cual se le colocan al paciente unas sondas a través del periné, y que tiene el objetivo de congelar la glándula prostática y con ella pues el cáncer, ¿no? Eso es dentro de las cosas que podemos platicar. Muy bien. En este concepto de la revisión física de los hombres, ¿a partir de qué edad es lo adecuado esta revisión física? Existen normas que nos pueden orientar en ese sentido. Sabemos, por ejemplo, que el paciente que tiene antecedentes en su familia, que su padre o sus hermanos, su abuelo han tenido un cáncer de próstata, tienen una incidencia mayor en relación al paciente o a la persona que no ha tenido esta relación. Por lo tanto, desde los 40 años este paciente debe ser sometido a revisión periódica. Y si no lo tienes, si no hay antecedente en tu familia, desde los 45 años en adelante es buena edad para empezar la revisión. Bien, todavía hoy pleno 2014 hay temor al tacto rectal. Sí, eso es algo que nosotros, tenemos la obligación de informarle al paciente. Existen métodos tecnológicos de avanzada, como son el ultrasonido, como es una prueba de sangre que muchos conocen, que se llama antígeno prostático específico, y generalmente tienden las personas a tener una mala interpretación o una interpretación errónea en relación a que la revisión física se reemplaza con estos métodos de diagnóstico. Pues eso no es así. La esencia médica es la revisión física del paciente. La próstata es un órgano que está al alcance del dedo.
lo puedes tocar, puedes palpar sus características, puedes ver su grado de movilidad, su tamaño, su forma. Y entonces eso nos da muchísima información a nosotros los médicos. Es la esencia de la medicina, la revisión del paciente, y de paso nos lleva a completar el diagnóstico o a completar el estudio del paciente con los estudios como son el ultrasonido o el antígeno prostático. La revisión física no se reemplaza por ningún motivo, y eso es lo que nosotros le informamos a la persona. Y a la persona obviamente pues toma la decisión de si acepta o no se acepta, aunque generalmente después de una adecuada explicación el paciente termina por aceptarlo. Bien, porque va de por medio de la salud, ¿no? Y la vida. Por supuesto, si no te revisas, hay tumores, por ejemplo, que son muy indiferenciados, no elevan el antígeno prostático, y si no lo tocas, pues no puede hacer nada, ¿no? O sea, el hecho de irse con la idea de que si tengo un antígeno prostático normal estoy bien, pues no es 100% correcta. Bien, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. El tema de hoy, nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. En cabina el doctor Néstor Ceballos, son las 7:14, estamos en Más de Uno. Son las 7:20 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. En cabina el doctor Néstor Ceballos, médico urólogo. Estamos platicando con él sobre esos nuevos métodos. Tengo una llamada telefónica muy interesante que dice: mi esposo se realizó un estudio y le comentó el doctor que tenía una inflamación en su próstata. El doctor le dijo que no había problema de nada y mi esposo se quedó muy tranquilo, y él hoy no quiere tener relaciones sexuales. Él tiene 56 años. ¿Alguna opinión, doctor Néstor? Las personas confunden mucho el término inflamación con crecimiento, eso es lo que me he podido percatar. La inflamación de la próstata es se determina médicamente con un término que se llama prostatitis, la cual habitualmente es de orden infeccioso y que generalmente responde al tratamiento médico. Da muchos síntomas como orinar frecuentemente, orinar por pausas, levantarse muchas veces en la noche, ardor para orinar, sobre todo al finalizar la micción, y son algunos síntomas molestos que el paciente no puede precisar con exactitud. El crecimiento de la próstata es otra cosa, tal vez es lo que me parece que se refiere el comentario telefónico. El crecimiento de la próstata no es una inflamación, es un crecimiento, es un aumento del número de células de la glándula prostática que nos ocurre a todos los varones conforme vamos avanzando en la edad de la vida. Desde los 30 años en adelante existe ya unos datos de algo que se conoce como hiperplasia prostática, que lleva al aumento en el tamaño. Entonces son cosas distintas. Uno es prostatitis, que generalmente se resuelve con un tratamiento, y otro es el crecimiento prostático, que es inherente al género masculino. Pero que esto tenga que ver algo con el crecimiento prostático en sí, tenga que ver algo con la actividad sexual, pues no, o con el deseo, mejor dicho, del varón, no tiene una clara explicación en el comentario que hacen las personas que nos escuchan. Si tuviera actividad sexual, ¿hay alguna contraindicación? No, al contrario, está demostrado que la actividad sexual favorece la poca presencia de tumor prostático, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que afirman que el hecho de mantener actividad sexual de una manera regular disminuye los factores de riesgo para un probable cáncer. Perdón, un probable cáncer de la próstata. Bien, entonces, aunado a este comentario, para retomarlo de nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata, muy frecuentemente muchos hombres, hablamos de 50 años en adelante, ya no tienen una pareja estable. Entonces consideran que su vida sexual se terminó porque pues ya no tienen con quién interactuar. Es recomendable el acto de la masturbación como una manera de mantener vigente los órganos pélvicos internos, particularmente los que tienen que ver con el hombre, doctor Néstor. Sí, lo que se busca es la movilización de secreciones. Entonces, pues si el paciente no tiene una pareja, es recomendable la masturbación para que haya una salida de las secreciones prostáticas. Perfecto. ¿Comentaba algo más? No, es algo bastante importante que hay que tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, la movilización de las secreciones es fundamental en este aspecto. Muy bien. Vámonos directo al tema que viene siendo la crioablación
¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? Bueno, la crioablación es un procedimiento médico quirúrgico, el cual está indicado en pacientes que se les ha hecho obviamente un diagnóstico de cáncer de próstata. Habitualmente o por biopsia, o no habitualmente, es realmente la condición de hacer una biopsia, que el patólogo demuestre a través de la revisión de las células tomadas al paciente el diagnóstico del cáncer de la próstata. Hay condiciones en que nos llevan a pensar de que el paciente puede ser beneficiado por este tratamiento. No todos los pacientes a quien se les diagnostica un cáncer de la próstata son candidatos a la crioablación. Entonces ya cuando nosotros como médicos consideramos que el paciente es candidato a la crioablación, entonces hay que hacer una programación quirúrgica. Es un procedimiento mínimamente invasivo que necesita quirófano, unas 3 horas de quirófano, unas 24 horas de hospitalización. Se aplica, como lo explicaba antes, a través de un ultrasonido que se introduce transrectal. El paciente está con anestesia regional, la gente le conoce como raquia, de la cintura para abajo. Se aplica unas agujas que se llaman criosondas. El término crío es frío, ¿no? Es para congelar. Se aplican estas agujas que pueden ser de 4 a 8 dependiendo del tamaño de la próstata o del tamaño que nosotros queremos abarcar en el tratamiento. Por el periné. El periné es una región anatómica que está entre el ano y el inicio del escroto. El escroto es la bolsa donde están los testículos, entonces en esa área es donde por ahí uno aborda la próstata. Todo esto se hace bajo un control de ultrasonido y a través de un software de computadora que hace una planeación previa. Posterior a esto, cuando ya uno está en condición de poder empezar el tratamiento, cuando ha verificado que tenga todas las cosas o todas las agujas donde uno quiere que estén y que estén los marcadores de temperatura en el lugar correcto, entonces se empieza con 2 ciclos de congelación. Cada ciclo de congelación tiene una duración aproximada de 10 minutos, es a través de unos gases. Y lleva la temperatura del órgano afectado a bajar a menos 140 grados centígrados. Con eso tenemos para hacer una ablación de la próstata, ¿no? Entonces ese es el objetivo, en 2 ciclos de enfriamiento, calentamiento, siempre cuidando el recto, siempre cuidando la uretra. Bien, ¿esto es doloroso? No, para nada. El paciente no siente absolutamente nada de ninguna molestia, es más, al otro día el paciente se va a casa. Es importante que sepan que puede irse o debe irse con una sonda. La sonda va a tener durante unos 14 días para evitar complicaciones, básicamente en relación a sintomatología urinaria irritativa, que se obstruya, que no pueda orinar. Todo se debe al proceso inflamatorio que se produce durante el evento quirúrgico, pero el paciente no siente prácticamente ninguna molestia. Ok, este concepto de la crioablación está siendo mucho más bondadoso que las otras operaciones, doctor Néstor. Pues hay que buscar el paciente idóneo, ¿sí? El paciente ideal. Hay muchos procedimientos para tratar a los pacientes con cáncer de la próstata. No todos los pacientes son candidatos para este procedimiento. Hablamos de este procedimiento cuando el paciente sabemos que tiene un cáncer básicamente confinado a la próstata, sí, que no se ha salido de la próstata. Si el paciente tiene un carcinoma que ha abandonado la próstata, que se llama ya metastásico, pues ese paciente no es candidato. Hay otro tipo de criterios que para manejo de paciente, como son las prostatectomías radicales o las radiaciones. Pues todo depende del criterio del médico que ve al paciente y de lo familiarizado que esté en manejar las diversas técnicas que hay, ¿no?, para tratarlo. Las personas que son candidatos idóneos para la crioablación, ¿se ve en algún momento alterada su capacidad de vida sexual en un futuro, o una cosa no tiene que ver con la otra? No, sí. Ya cuando a un paciente se le ha diagnosticado un carcinoma de la próstata y
el objetivo pues es tratar de curar a ese paciente. Por lo tanto, tenemos como primer factor el hecho de querer curar al paciente. Por lo tanto, hay ciertas cosas que pasan a segundo término de inicio. Particularmente en cualquier procedimiento quirúrgico de la próstata hay dos factores de riesgos importantes. Uno es la incontinencia urinaria y otro es la disfunción eréctil. Son procedimientos que rondan alrededor de un 20% de que pueda tener afectación de la continencia urinaria o de la disfunción eréctil. Es más o menos la estadística que tenemos. 20%. Pero preferible salvar la vida y lo otro después lo podemos corregir. Sí, posteriormente, por ejemplo, si el paciente, a pesar del tratamiento y la recuperación adecuada que pueda tener y una rehabilitación peneana que se hace con fármacos, no responde al tratamiento, entonces se puede utilizar otras técnicas como son las prótesis. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, 7:29, nos quedamos con las prótesis. Son las 7:34, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. Está en camino el doctor Néstor Ceballos, médico urólogo. Estamos platicando en el segmento anterior de cómo es importante tener el candidato adecuado para hacer el procedimiento de la crioablación. Platicamos también que pudiera haber algunas repercusiones en algunos pacientes. Promedio un 20% pudiera presentar alguna circunstancia de incontinencia urinaria o disfunción eréctil. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces ahí es donde les hablaba hace unos minutos, que una vez el paciente se ha controlado de su cáncer de la próstata, ve que su evolución es adecuada, que ha salido bien del procedimiento, pues ahora si resulta que tuvo alguna o una complicación en relación, por ejemplo, a la disfunción eréctil, pues se empieza a cuestionar, bueno, y ahora pues quiero mi vida sexual desde ese punto de vista. Y aunque hay una buena porcentaje de pacientes que con el tiempo la recupera, que debemos esperar hasta un año después de haber hecho el procedimiento para saber si el daño es definitivo o no, algunos pues no lo hacen, no puede recuperarse, y entonces es donde tenemos las alternativas que se le pueden ofrecer básicamente en este caso o en estos casos de un paciente que haya sido tratado por cáncer de la próstata, que no responda a la rehabilitación peneana, de las prótesis de pene. Bien, un hombre común y corriente tiene algún síntoma si estuviera viviendo con alguna problemática de cáncer de próstata, o es en un principio asintomático, no se siente nada, no pasa nada. No puedes identificar absolutamente ningún síntoma de cáncer de próstata si el estado no es avanzado. No hay absolutamente ningún dato que lo haga. El paciente, vamos a hablar de un paciente de 50 años en promedio, el paciente de 50 años con cáncer de próstata es exactamente igual al paciente de 50 años sin cáncer de próstata. Me explico. A los 50 años de pronto ya tenemos problemas para orinar, tal vez tengamos algo de pujo o goteo, o chorro cortado, o levantadas en las noches, muy ocasionalmente ardor o dolor para orinar. Esos mismos síntomas que corresponden a un diagnóstico de crecimiento prostático puede tener o estar oculto en el paciente con un cáncer de la próstata. Ahora, las cosas cambian radicalmente cuando el paciente tiene un cáncer de próstata avanzado, ya es muy diferente. Entonces presentan dolores óseos muy frecuentes, pérdida de peso, sangrados a veces son más relevantes, sangrados por la orina. Entonces ya son dos tipos de pacientes diferentes, pero de inicio no tiene ningún síntoma que lo pueda determinar. Ok, para los radioescuchas que están teniendo atención a ese programa, los y las, porque muy frecuentemente quien da paso hacia la atención con el médico son las mujeres. Claro, por supuesto. De hecho, el paciente es renuente a la visita, el paciente varón es renuente a la visita y al médico, y es muy común que quien lleve al paciente, bien sea consultando por alteraciones de la próstata o por disfunción eréctil o por dolores genitales, etcétera, sea su pareja. Eso es muy, muy común. Ok. Nos están escuchando muchos hombres y mujeres en Guadalajara, en Jalisco,
en diferentes municipios, en algunos estados cercanos al estado de Jalisco y muchísimas personas en Estados Unidos. En este momento nos están escuchando. Recomendaciones, la invitación, doctor, para que vayamos y acudamos a hacer nuestros chequeos. Por favor, denme una idea de cómo es la entrevista, qué pasa, qué preguntas, como para hacer mucho más familiar y tenerle menos miedo a la idea. Bueno, generalmente, pues el paciente en primer lugar debe tomar la determinación de cuidar su salud. Eso pues algo que nace de uno, ¿no? De la misma persona. Entonces una vez haya tomado la decisión de quererse revisarse, sobre todo en pacientes que han tenido riesgo, como son aquellos que tienen familiares con cáncer de próstata, o incluso varones que en la familia existen las mujeres de su casa con tumores de mama o tumores de cérvix, también tienen más riesgo de presentar un tumor de la próstata. Entonces pues se acercan a su médico de confianza, generalmente el especialista en atender la próstata somos nosotros los urólogos. Pues no va a ser algo difícil, es una entrevista normal, tal vez uno por el tanto tiempo que está hablando siempre de lo mismo, pues tiene más amplitud en el criterio, a veces el paciente se cohíbe a veces en hablar de estas circunstancias, pero es importante que vaya abierto, que explique, que diga qué quiere, qué es lo que busca, si tiene algún problema, y que sobre todo esté dispuesto a permitir la revisión física. Eso es algo vital para la salud del paciente. O si no, pues si no lo desea así, pues que reciba la información pertinente, que se practique su antígeno prostático en los casos que se indican, que se haga su ultrasonido para poder atender mejor su salud. Hay que recordar que el cáncer de la próstata es el segundo tumor que causa más muertes en el varón mexicano. Muy bien, ya desafortunadamente hubo el diagnóstico y el ultrasonido indica que hay un problemita, el antígeno prostático indica que hay un problemita, ¿qué hacer? El siguiente paso, una vez analizado, revisado el paciente, es enviarlo a una biopsia. La biopsia es un procedimiento que se hace a través de un ultrasonido, un transductor de ultrasonido que se introduce en el recto previa preparación del paciente. A veces se hace con anestesia local, otras veces con sedación, de tal manera que el paciente no sienta molestias. Y a través del recto se introduce una aguja que toma unas muestras de la próstata. Esas muestras de próstata se mandan a analizar a patología, al patólogo. El patólogo revisa el microscopio y nos saca de dudas. Nosotros enviamos al paciente porque tenemos la sospecha de que esa persona pueda tener un cáncer de la próstata. Pero al fin y al cabo quien nos confirma o nos niega el diagnóstico es el patólogo. Entonces si el patólogo nos dice, esta persona tiene cáncer de próstata, tenemos que actuar en consecuencia. Ahí tenemos que ver qué estadio tiene y para qué es el paciente candidato, ¿no? Más o menos, doctor, ¿cuánto tiempo llevaría desde el principio que tenemos la primera cita de esta exploración a ya tener posiblemente una decisión para operar? Si por ejemplo llega un paciente al consultorio que tiene síntomas, que tiene signos, sobre todo signos a la revisión física, que tiene elevación de antígeno prostático y tocamos algo anormal en la próstata, ese paciente se manda a hacer la biopsia. La biopsia tiene más o menos unos 3 días de preparación, si todo está corriendo a tiempo y normal, en unos 3 días de preparación puedes hacer ya la biopsia. Necesitas tener el recto limpio, tomar los antibióticos, unos antiinflamatorios previos, hacerte unos lavados, etcétera. Son unas preparaciones que uno le indica al paciente para disminuir las complicaciones que tiene la biopsia. Después, ya que se obtienen los resultados, se manda a patología. El proceso de patología tarda alrededor de unas 4 o 5 días para obtener el diagnóstico. Y después de que tengamos el diagnóstico, no se puede operar al paciente inmediatamente, hay que esperar, hay que ser prudentes más o menos unas 4 semanas en esperar que el proceso inflamatorio de la toma de la biopsia haya bajado para poder intervenir al paciente. Si tenemos el paciente candidato para una crioablación, no es necesario esperar las 4 semanas, se puede hacer antes, pero si no es candidato para la crioablación y hay que hacer una cirugía convencional, es mejor esperar un tiempo. Excelente. ¿Algún punto fino que necesitemos platicar, doctor?
¿Algún detallito más que tenga que ver con la crioablación, con las bondades del procedimiento? Pues que la crioablación es un procedimiento bastante novedoso, muy bien tolerado por el paciente, de una muy buena recuperación. En el paciente indicado, bien escogido, es ideal. Le va bien, las complicaciones del procedimiento son muy bajas realmente, y tiene una muy buena respuesta, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar en seguimiento siempre. Un paciente con un cáncer de la próstata generalmente nunca se da de alta, tiene que estar en vigilancia todo el tiempo. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Regresamos con conclusiones, algunos otros datos importantes que necesiten ustedes saber, teléfonos de contacto, en dónde se operan, cómo se operan. Eso es en el consultorio, tiene que ser una clínica, un hospital, es alto el costo, algunos conceptos que algunos de ustedes se pueden estar preguntando. 7:44, vamos a un siguiente corte comercial, estamos en Más de Uno. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, nuevos métodos para combatir el cáncer de próstata. En cabina el doctor Néstor Ceballos, médico urólogo. Estamos platicando de todos los conceptos, la técnica, la revisión, los tiempos, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan toda la información mucho más clara. Tengo una llamada telefónica que dice lo siguiente: 60 y 48 años, son dos hombres. Estos dos hombres no eyaculan aún llegando al clímax. ¿Por qué ocurre esto, doctor Néstor? Pregunta. Bueno, la aneyaculación, que es el término médico para identificar o distinguir a los pacientes que no tienen eyaculación, es un problema realmente que puede ser multifactorial. Al paciente de 60 años probablemente haya sido ya intervenido de la próstata, y esa es una de las causas. Al hacer una resección transuretral de la próstata, que es la cirugía más común que se hace para tratamiento quirúrgico de la próstata, tiene como secuela el hecho de no tener eyaculación, es lo más común. Y al paciente de 48 años es mucho más raro que un paciente de 48 años haya sido operado de la próstata. Puede tener alteraciones de la diabetes. Los diabéticos hacen algo que se llama eyaculación retrógrada, es decir, que eyaculan, sí eyaculan, pero su material seminal es vertido hacia la vejiga y posteriormente sale a través de la orina. Hay otros pacientes que toman medicamentos, sobre todo ansiolíticos. Estos pacientes también retardan mucho su capacidad de eyaculación. Entonces hay que investigar, hay que acudir al médico para identificar cuál es el problema y tratar de que lo oriente. Hay casos, por ejemplo, que en la diabetes se puede hacer algún tipo de manejo. El paciente posoperado de la próstata, habitualmente si tiene aneyaculación, pues no puede hacer mucho por él, pero igual pues nomás hay que orientarlo, explicarle, porque la finalidad de la expulsión seminal al fin y al cabo es la procreación, y cuando el paciente tiene 60 años pues yo creo que eso ya se cumplió. Muy bien. Doctor Néstor Ceballos, regresando al tema de la crioablación. ¿Esto se hace en el consultorio particular del médico, se hace en una clínica, en un hospital? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? Es una cirugía formal. No puede ser un procedimiento en el consultorio, es un procedimiento quirúrgico formal. Necesitas anestesiólogo, necesitas anestesia, necesitas un área estéril para hacer el procedimiento, necesitas vigilancia, necesitas monitores, etcétera. Es un procedimiento quirúrgico convencional. Se puede hacer en una clínica, en un hospital. No necesitas necesariamente tener hospitales grandes que tengan terapia intensiva o cosas así, no es necesario, pero sí un quirófano bien establecido, con personal idóneo para el procedimiento. Son 48 horas de estancia intrahospitalaria el día que se opera, y se va al siguiente día, 48 horas de estancia intrahospitalaria. ¿Qué tan caro es? Yo creo que aproximadamente del procedimiento ronda alrededor de los 50,000 pesos, más lo que te cobre el hospital o te cobre los honorarios de los médicos.
Es eso el costo aproximado que pueden tener, pero también está en el sector salud, hay hospitales públicos que lo practican en toda la República, entonces pues el paciente, si tiene acceso a ese tipo de derecho a audiencia, pues no le costará obviamente nada, ¿no? Perfecto. ¿Quedan marcas, quedan cicatrices? No, no queda absolutamente nada, nada en absoluto, no queda nada. Ok. Algunos conceptos más sobre la crioablación, ¿cuáles son las bondades? ¿Por qué sí hacerlo en comparación de otro tipo de operaciones? Algunos tips más que nos pueda compartir, doctor Néstor. Uh-huh. Pues, a ver, ¿por qué elegimos un paciente para crioablación? Elegimos un paciente de crioablación porque creemos que es el procedimiento que más le convenga. Habitualmente son pacientes que tienen cáncer de próstata a órgano confinados y que sabemos que vamos a tratar con eso y le vamos a ahorrar al paciente una cirugía de otro tipo, ¿no? Podemos hablar de algo que se llama prostatectomía radical. ¿Qué es eso? La prostatectomía radical es un procedimiento quirúrgico que implica hacer una incisión, o también se puede hacer por laparoscopía, o actualmente existe robot para hacer el procedimiento, que implica retirar toda la próstata, las vesículas seminales, previa revisión de unos ganglios linfáticos en algunos casos. Son procedimientos un poco más complejos, mucho más difíciles en relación a su técnica quirúrgica y tal vez en costos también. Entonces uno evalúa realmente al paciente y sobre todo tiene que ver con el entrenamiento que tengas y con la disponibilidad del recurso que puedas tener y con tu concepto en relación a la atención que le vas a dar a ese paciente, ¿no? Podemos hablar de que tal vez otro médico diga no estoy de acuerdo con eso y le hago esto, pues todo es válido, vaya, la medicina no es una ciencia absoluta. Todo depende del criterio del médico y de la experiencia que lo pueda tener. Entonces, yo pienso que particularmente mi experiencia con la crioablación es buena. Tenemos ya una serie importante de casos, el paciente está bien, los pacientes están conformes, satisfechos, y es una buena área para explorar, ¿no? Todavía hay mucha área para poder explorar aquí. Muy bien, ¿este congreso el cual están acudiendo es aquí en Guadalajara? Sí, es el congreso, estamos en la Expo en Guadalajara. Sí. Es un congreso anual de la Sociedad Mexicana de Urología. Muy bien, entonces doctor, tú estás en Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Bien, estoy observando que hay una información para quien quiera tener más datos. 01800 080 2797. Repito, 01800 080 2797 o la dirección electrónica www.crioablacion.mx. Repito, www.crioablacion.mx. Para ir cerrando nuestro programa, doctor Néstor, ¿algunas recomendaciones generales? En relación a alimentación es algo que las personas también preguntan, ¿qué puedo comer, qué no comer? ¿Hago una actividad física, no la hago? ¿Tengo relación, no las tengo? Son algunas de ellas mitos, ¿no? En el sentido de que si hago esto me va a dar cáncer, si no hago esto, pues no lo voy a tener. La alimentación, pues todas las personas o los médicos recomendamos dieta balanceadas, ejercicio, y eso aplica para prácticamente todo, ¿no? El paciente obeso no tiene buenas defensas en relación a este tipo de padecimientos como el cáncer, por ejemplo. Que comas adecuadamente, come tomate, el paciente a través del tomate puede tener protección contra el cáncer de la próstata, el jitomate rojo, el brócoli, la col, son alimentos que te protegen contra el carcinoma de la próstata, ¿no? ¿Necesitas almendras o cosas así? ¿O jitomatito, brócoli, col? Jitomate en ensalada. Bien. Ensalada, hijo. Por último, ¿hay alguna otra forma en que la crioablación también se utiliza en otros órganos del cuerpo? Sí, eso ya está fuera de mi especialidad, por supuesto, pero sabemos que hay utilidad de la crioablación en hueso, en hígado, en pulmón y bueno, también en el riñón, ¿no? Que es lo que nosotros vemos los urólogos, ¿no? Tumores sólidos. Tumores sólidos. Bien, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy, amigos y amigas.
En cabina estuvo el doctor Néstor Ceballos, médico urólogo. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ti y al auditorio por su atención. Pásela bonito y no deje de ir a las tortas ahogadas. Ah, no, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Vamos a ir cerrando el tema de hoy. Tengo dos avisos. Servicio social. Se busca una perrita chihuahua de 2 años de edad, blanca, con manchas cafés, tiene una alergia, por lo cual tiene sus patitas pelonas. No tiene placa y responde al nombre de Gorda. Se extravió el domingo 2 de noviembre en la colonia Hacienda del Valle en Zapopan. Cualquier información llamar al 33 17 19 60 29 con Lucinda Morfín. Se ofrece una recompensa. Por favor, si ve a alguien a esta perrita Gorda, perrita chihuahua de 2 años de edad, blanca con manchas cafés, sean tan amable en dar los datos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Terminamos hoy, mi querido Giovanni en los controles, en los teléfonos Charo Espinosa, en la producción Don Ají Castro y la imagen Chuy. Gracias, nos vemos y nos sentimos.